Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de tuberculosis congénita. La exposición va a estar a cargo de mi persona, la doctora Gabriela Rugel Moreira, actualmente residente R2 de pediatría en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Como introducción, la tuberculosis es una infección de las infecciones más prevalentes a nivel global. Sin embargo, la tuberculosis congénita es diagnosticada de manera muy infrecuente, solamente se han reportado 400 casos. Entonces, para empezar, tenemos que la tuberculosis se va a estimar que más de 1.7 millones de personas, alrededor del 25% de la población mundial, están infectadas con Mycobacterium tuberculosis. Como se dijo en la introducción, es una de las enfermedades más prevalentes a nivel global. Varía, pero sin embargo, esta epidemiología va a variar sustancialmente en todo el mundo, ¿no? Las tasas más altas se van a observar, por ejemplo, 100 por cada 100.000 o más en África subsahariana, India y las islas del sudeste asiático y Micronesia. Las tasas intermedias de tuberculosis van a ser de 26 a 100 casos por 100.000. Esto se va a dar en China, América Central, América del Sur, África del Norte y Europa del Este, ¿no? Y las tasas más bajas, menos del 25 casos por 100.000 habitantes, van a ocurrir en Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Japón y Australia. ¿Cuáles van a ser los principales contribuyentes al resurgimiento de la epidemia mundial de tuberculosis? Bueno, la pobreza, VIH y la resistencia a medicamentos. Entonces, en esta otra tabla vamos a observar la variación porcentual en lo que es notificación de casos de tuberculosis en el 2020 en relación al 2019, ¿no? Aquí tenemos a lo que es el Perú, que está dentro también de los países con mayor casos, ¿no?, de prevalencia de lo que es tuberculosis, ¿no?, junto a Bahamas, México, Puerto Rico. Aquí en otro vemos lo que es la morbilidad con respecto a tuberculosis de 2019 al 2022, ¿no? Entre los grupos regionales de riesgo, de muy alto riesgo, está Ucayali, Lima, Callao, Madre de Dios, Tumbes y Cusco. En alto riesgo tenemos a lo que es Loreto, Ica, San Martín, Huancavelica, Apurímac y Puno. Riesgo moderado, ¿no?, lo que es Tacna, Pasco, Cajamarca, y ya riesgo leve lo que es La Libertad, Arequipa, Piura, Ayacucho, Junín y Huánuco. Acá tenemos la incidencia de casos notificados por grupo de edad y sexo. Vemos que es mayor en varones, sobre todo en edades de 25 a 34 años y de 15 a 24 años. Acá observamos mayor incidencia que en mujeres. Igual, la distribución de casos por sexo, mayormente en varones, un 64%, los grupos etarios, como también ya habíamos visto, ¿no?, la distribución también de sexo según el año y el inicio también del tratamiento, ¿no?, de 40 a 49 años, sobre todo de 50 a 59 años. Ahora, con respecto a tuberculosis congénita, vamos a ver que en la infancia la tuberculosis va a plantear dificultades añadidas que incluyen una mayor probabilidad de progresión desde la infección hasta la enfermedad, ¿no? Hay mayor dificultad diagnóstica porque la clínica va a ser más inespecífica, va a haber menor rentabilidad de lo que son las pruebas microbiológicas, van a haber barreras terapéuticas para utilizar lo que son tratamientos con la posología pediátrica apropiada y va a haber ausencia de coformulaciones apropiadas para niños, lo cual va a veces dificultar lo que es la dosificación y el cumplimiento del esquema de tratamiento.
Entonces, la tuberculosis congénita puede estar presente desde el nacimiento y suele iniciarse a partir de la segunda, tercera semana de vida hasta los 3 meses de vida, dado que el foco pulmonar primario puede permanecer en estado latente hasta después del nacimiento, cuando ya mejora la oxigenación y va a haber mayor aumento de circulación pulmonar que va a estimular lo que es el crecimiento de la micobacteria. Se va a producir únicamente cuando la madre desarrolla la enfermedad activa durante el embarazo, si bien incluso la madre puede estar en ella silente, especialmente cuando es la tuberculosis genital o manifestarse tras el parto. Entonces vamos a tener que son dos posibles vías de transmisión. Una, la tuberculosis pulmonar, miliar o genital materna, la cual va a tener una diseminación hematógena, infecta lo que es la vía placentaria a través de la vena umbilical y se va a manifestar con una lesión hepática o pulmonar fetal. La otra vía es la tuberculosis genital o placentaria, infecta el líquido amniótico o a través del canal cervical en un parto vaginal, se produce la aspiración, la ingesta de este líquido contaminado y va a haber una lesión pulmonar o digestiva fetal. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos dados por Walgreen? Bueno, la lesión primaria en el hígado o en ganglios linfáticos satélites que van a corresponder al sistema portal, o el pulmón va a ser la fuente primaria de la infección, ¿no? A través de la aspiración por el canal cervical, como se dijo, y se confirma que la infección no ocurrió durante el periodo postnatal. Los criterios de Cantwell va a ser el criterio principal, lesiones tuberculosas que deben ser confirmadas en el infante, y como criterios secundarios, bueno, lesiones desarrolladas en la primera semana de vida, complejo primario hepático o granuloma caseificante hepático, infección tuberculosa en la placenta o en el tracto genital materno. Y importante también acá, bueno, en los criterios de Cantwell, descartar la posibilidad de transmisión postnatal investigando cómo entró en contacto con el infante. Esto va a incluir al staff del hospital y para cumplir con las recomendaciones establecidas para proporcionar tratamiento al infante expuesto a tuberculosis. La clínica, bueno, como había dicho, es tan infrecuente porque las manifestaciones clínicas van a ser inespecíficas y pueden estar presentes al nacer, pero la expresión abierta de la enfermedad se produce más a menudo en la segunda o tercera semana de vida. La tuberculosis congénita puede sospecharse en todo recién nacido que presenta una neumonía con un patrón miliar, nodular, intersticial o un conglomerado adenopático con empeoramiento clínico progresivo a pesar de que se le está dando una antibioticoterapia de amplio espectro. Una hepatoesplenomegalia con lesiones focales, hepatoesplénicas, va a haber distensión abdominal, adenopatías, ascitis de etiología no afiliada. O meningitis de predominio linfocitario con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia o focalidad neurológica de causa no aclarada, especialmente con parálisis de pares craneales. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía de tórax 5 días después de la admisión de un recién nacido, donde observamos un patrón nodular, ¿no? Miliar, difuso en ambos pulmones y un nódulo mediastínico derecho. Bueno, vamos también a encontrar que se puede presentar una sepsis con cultivos negativos y va a haber una evolución desfavorable a pasar del tratamiento antibiótico. La sintomatología va a ser inespecífica, prolongada y de causa no aclarada, ¿no? Con tos pertusoide, con dificultad respiratoria progresiva, otorrea persistente, ictericias, pausas de apnea, estancamiento ponderal, irritabilidad y va a estar especialmente asociada a febrícula o fiebre persistente. También va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda y aumento de reactantes de fase aguda. Puede haber fiebre con sintomatología respiratoria, neurológica o digestiva.
en hijos de madres con antecedentes de riesgo. Entonces, acá tenemos un caso que es registrado de tuberculosis congénita en un infante de 2 meses y medio de edad. ¿Y cuál era el dilema para el diagnóstico de esta tuberculosis congénita, ¿no? Los bebés pueden desarrollar tuberculosis congénita desde una infección materna o adquirida la enfermedad postnatal de un contacto de un adulto infectado. El diagnóstico tardío es común, especialmente en menores de 1 año, y si no reconocemos, pues va a aumentar el riesgo y la mortalidad. Este es el caso de un infante de 2 meses y medio, varón, que ingresa con distrés respiratorio, opacidades pequeñas y homogéneas en ambos pulmones y hepatoesplenomegalia. Todo este cuadro imitó perfectamente a lo que es una sepsis. Por lo tanto, se manejó como tal, ¿no? Él recibió vacunas de la BCG y no hay historia de un contacto de tuberculosis. Él tuvo fiebre desde el primer mes de edad, por lo cual recibió visitas ambulatorias de severidad, ¿no? Ya en el aspirado gástrico, basado en un test de ácido nucleico con amplificación, se confirmó recién el diagnóstico de tuberculosis y una evaluación ecográfica le permitió demostrar lo que son granulomas múltiples en el hígado y en el vaso. Para bien, respondió bien a los 12 meses de tratamiento antituberculoso, la prueba de tuberculina de la madre, la radiografía de tórax y la biopsia endometrial que se le hizo a la mamá no demostró evidencia de tuberculosis, no había antecedentes de contacto tuberculosos en familiares cercanos. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas de la infección actual de la tuberculosis en la madre, es probable que el bebé haya tenido una tuberculosis congénita. Como se ve, cómo se puede presentar radiográficamente, podemos observar múltiples opacidades homogéneas bilaterales, ¿no? Un patrón miliar que puede ser observado a través de la radiografía que se le realiza al bebé, al recién nacido, ¿no? Con respecto a otro criterio diagnóstico del cual se habló, los granulomas hepáticos, como vemos en las imágenes del hígado, vamos a observar lo que son pequeños granulomas, ¿no? Se va a ver así, con una calcificación ecográfica central y también ecogénita central y también, bueno, lo que es periférica, ¿no? Las fechas van a señalar lo que dice acá el tejido blando, que va a ser hipoecogénico, ¿no? En la B ya vamos a ver lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Que van a estar agrandados en la porta esplénica, ¿no? Y bueno, en una ecografía C vamos a ver el ultrasonido del vaso, ¿no? Va a mostrar una apariencia heterogénea del parénquima y nos están señalando las múltiples calcificaciones pequeñas. El diagnóstico se va a recomendar realizar un cultivo de la placenta y del líquido amniótico, así como un estudio anatomopatológico de la placenta. Pero a veces, como ya se ha comentado, la madre puede estar asintomática y cuando ya presenta la sintomatología, bueno, no se puede hacer todo esto, ¿no? En el recién nacido se va a recomendar hacer lo que son hemogramas y bioquímicas para ver lo que es la función hepática, PCR y BCG. Mayormente vamos a encontrar frecuentemente lo que es leucocitosis con neutrofilia, anemia, trombopenia, aumento de las transaminasas y una elevación del PCR, pero esto es inespecífico, ¿no? La prueba de tuberculina hasta en un 80% de los casos puede ser negativa por falta de respuesta específica de los linfocitos T, colaboradores del TH1, a esta edad, ¿no? Es por eso que debe repetirse a partir de los 3 meses de vida. Algo importante, bueno, la determinación del interferón gamma, el IGRAS, la menor producción de interferón en respuesta a estímulos antigénicos en el recién nacido conduce a un alto número de resultados indeterminados. Es por esto que esta prueba, el IGRAS, también debe repetirse a partir de los 3 meses de edad.
¿no? 3 aspirados gástricos o aspirados traqueales en niños intubados previo a la toma en días consecutivos para lo que es realizar la baciloscopía, el cultivo y el PCR, ¿no? La tuberculosis congénita se asocia con cargas bacilares altas en secreciones respiratorias y jugo gástrico. La tuberculosis postnatal, al contrario, raramente va a ser bacilífera, ¿no? Algo importante, como vimos, la radiografía de tórax, que va a ser patológica en la mayoría de los casos, como se observó, va a ser un patrón miliar, ¿no? Aunque pueden haber formas intersticiales, nodulares o adenohepáticas. En algunos casos es normal inicialmente, pero sin tratamiento va a haber una rápida progresión radiológica. El estudio de líquido cefalorraquídeo, porque como vimos puede evolucionar rápidamente a una meningitis, ¿no? Sin embargo, la afectación meningia va a estar presente en un 20 a un 30% de los casos, y la ecografía abdominal, porque vamos a ver que va a estar hallado, se puede hallar lo que es hepatoesplenomegalia, adenopatías mesentéricas y lesiones focales múltiples en hígado, vaso y ascites. En la ecografía cerebral, ya que está asociado a lo que es meningitis, puede hallarse lo que es ventriculomegalia, engrosamiento y calcificaciones meningias, tuberculomas e infartos. Se debe valorar asimismo si es que hay una progresión, un deterioro neurológico, la realización de una resonancia magnética cerebral. Fondo de ojo, ya que pueden hallarse tubérculos coroideos y corioretinitis. En caso de alta sospecha y diagnóstico no concluyente, ya se recomendan realizar pruebas invasivas, ¿no? Broncoscopías y lavados broncoalveolares y biopsias tisulares, que pueden ser transbronquiales, hepáticas o adenohepáticas. Con respecto al tratamiento, bueno, la fase de inducción se va a dar igual con las drogas que siempre se utilizan: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. El etambutol se sustituirá por lo que es el levofloxacino en caso de enfermedad grave, diseminada o que ya exista afectación del sistema nervioso central. El cuarto fármaco se podrá retirar cuando se constate la sensibilidad a los otros 3 fármacos y la evolución clínica sea favorable. Este esquema se va a mantener durante 2 meses, ¿no? Para la fase de mantenimiento, que es ya solo con isoniazida y rifampicina, se mantendrá durante un mínimo de 9 meses, aunque deba alargarse hasta un mínimo de 12 meses ya en las formas diseminadas o con afectación meningia. En el caso de tuberculosis MDR, el tratamiento se adaptará al patrón de resistencias de la cepa materna y se alargará hasta 18 a 24 meses. Se añadirá prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día durante un mínimo de 4 a 6 semanas en caso de afectación del sistema nervioso central, tuberculosis miliar o compresión bronquial por adenopatía. Bueno, como conclusión podemos tener que la tuberculosis va a ser una enfermedad prevalente, pero como se ha observado, la tuberculosis congénita va a ser raramente diagnosticada y requiere por lo tanto un alto grado de sospecha. La frecuencia no va a estar definida, lo que la va a convertir en una variante de presentación clínica de difícil diagnóstico, ¿no? Pero siempre hay que tenerla presente, sobre todo en nuestro país,